Bienvenidos al curso de Geometría Vectorial de UdeA-ROA, un programa de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión vamos a desarrollar el módulo 30 que trata sobre la parábola. Antes de iniciar el estudio de la parábola, hablemos un poco de lo que es la traslación de ejes. Entonces, una traslación es una transformación del plano en la cual cada punto recorre el camino definido por un vector libre A. Miremos entonces acá en el presentador los ejes coordenados XY, el origen, el punto 0, 0, y una traslación definida por el vector A, de modo que el origen ha pasado del punto 0, 0 a un punto de coordenadas HK. A ese punto lo designamos O' y por ese punto trazamos nuevos ejes X' y Y'. Ahora situemos un punto P cualquiera del plano de coordenadas XY con respecto a los ejes iniciales. Ese punto P está asociado con el vector de posición desde el origen OP. Entonces OP, según una suma vectorial, sería O' más O'P. Expresando entonces cada vector como la pareja ordenada que le corresponde, tenemos que XY, que son las coordenadas correspondientes al punto P, es igual a O'O'. O'O' sería el punto de coordenadas HK más O'P. O'P ya está referido a los nuevos ejes X', Y', entonces más X', Y'. Hacemos acá la igualdad de esta pareja de la izquierda con la suma de las dos parejas a la derecha. Tenemos entonces que en las primeras componentes X es igual a H más X', Y es igual a K más Y', de donde X' es igual a X menos H y Y' es igual a Y menos K. Este par de ecuaciones entonces nos están relacionando las coordenadas referidas al nuevo sistema con las coordenadas referidas al sistema original de ejes XY. Ahora sí, definamos lo que es el lugar geométrico que vamos a estudiar. Sean delta una recta en el plano y F un punto del mismo fuera de la recta delta. El lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a delta es igual a su distancia a F se denomina parábola de foco F y directriz delta. O sea que estamos hablando del lugar geométrico de los puntos tales que su distancia a un punto fijo y a una recta fija es igual. El punto fijo se denomina foco, la recta fija directriz. En la gráfica mostramos entonces cómo se delinea ese lugar geométrico. Ahí aparece entonces la curva, esta curva. Los puntos sobre la curva van a estar a la misma distancia de este punto fijo llamado foco y de esta recta fija llamada directriz. En ese lugar geométrico vamos a distinguir algunos puntos importantes. Entonces vamos a tomar el punto B como el punto de la curva más cercano a la directriz. Ese punto B va a ser el vértice de la parábola. Miremos acá entonces en el presentador cómo estaría dado entonces acá ese vértice. Si tenemos aquí el foco y acá la directriz, vamos entonces a trazar la perpendicular del foco hasta la directriz. Esta recta va a ser el eje de simetría para la parábola. Ahora, el punto medio entonces entre
el foco y la directriz va a ser un punto de la curva. Ese punto va a ser el vértice y va a ser entonces el punto más cercano de la curva a la directriz. El foco obviamente no es un punto sobre la curva. Esta recta que tenemos acá sería el eje de simetría de la curva, llamado eje de la parábola. Ahora, la curva se extiende indefinidamente en el semiplano determinado por la directriz y que contiene al foco. Como ven ustedes acá, esta es la directriz, este es el foco, la curva va en ese semiplano. Adicionalmente, se pueden distinguir otros puntos sobre la parábola. Vamos entonces a mirar otros elementos de la curva. Dice así: un segmento que une dos puntos de la curva se denomina cuerda. O sea que podemos tomar dos puntos cualesquiera, A y B, sobre la parábola, y el segmento que une esos dos puntos es una cuerda. Ahora, si la cuerda pasa por el foco, se denomina una cuerda focal. Y si la cuerda focal es perpendicular al eje, se llama el lado recto de la parábola. Vamos entonces a mirar en el gráfico qué sería una cuerda focal. Esta cuerda, bueno, acá ha quedado perpendicular al eje de la parábola. Esta sería AC, correspondería a esa cuerda que distinguimos como el lado recto de la parábola. Otra cuerda cualquiera que pase por el foco simplemente será una cuerda focal. Llamemos esta cuerda DE. DE es entonces una cuerda focal. Miremos los otros elementos. Un segmento que une el foco con un punto de la curva se denomina radio focal o radio vector del punto de la parábola. Entonces, en el gráfico, pues podemos tomar un punto de la parábola, hacer su segmento hasta el foco, y ese sería entonces un radio focal. El segmento GF sería en este caso un radio focal o radio vector para la parábola. Vamos entonces ahora a deducir las ecuaciones para este lugar geométrico. Entonces consideremos inicialmente una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas. El foco tiene coordenadas P0. La abscisa P, esa distancia del vértice al foco, puede ser positiva o negativa. La directriz delta es la recta de ecuación x igual a menos p, es una recta paralela al eje y. En este caso, la directriz la tenemos acá. Cuando p es mayor que 0, la curva se abre hacia la derecha, y cuando p es menor que 0, la curva se abre hacia la izquierda. Veamos entonces qué es lo que nos dice el lugar geométrico. Dice que cualquier punto sobre la curva dista del foco lo mismo que a la directriz. O sea que vamos a igualar este par de distancias. La distancia del punto a la directriz. Entonces, del punto vamos a trazar un segmento perpendicular hasta la directriz. Las coordenadas del punto acá sobre la directriz serían: en X la coordenada sería menos P, ya que está sobre la recta X igual a menos P. Y la coordenada en Y sería la del punto P, que tiene coordenadas XY. O sea que este punto P', que es el punto pie de la perpendicular, tiene coordenadas menos P, Y. Vamos entonces a igualar esas distancias. Entonces, esta distancia de P a P' sería la magnitud
de x menos p, o sea, x más p. Entonces, ya que y menos y se hace 0, queda entonces magnitud de x más p. Va a ser igual a la distancia del punto al foco. La distancia entre estos dos puntos es la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, o sea, más y al cuadrado. Transformamos entonces esta expresión elevando al cuadrado a ambos lados de la ecuación. X más p al cuadrado es igual a x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados. x2 más 2px más p2 es igual a x2 menos 2px más p2 más y2. Simplificamos términos semejantes a ambos lados de la igualdad y llegamos a la expresión y2 igual a 4px, que es entonces la forma estándar de la ecuación de una parábola que tiene su foco y su vértice sobre el eje X, el vértice sobre el origen, el foco en el punto de coordenadas P0. Esta P entonces, que es la coordenada del vértice al foco, es llamada la distancia focal. Vamos ahora a mirar otra posición para la parábola. Entonces pensemos ahora la parábola que está en forma vertical, parábola vertical, la parábola con vértice en el origen, el punto 0, 0, el eje Y como eje de la parábola, o sea, el foco sobre el eje Y, el punto de coordenadas 0P. Si P es mayor que 0, entonces queda cóncava hacia arriba, y si P es menor que 0, queda cóncava hacia abajo. Haciendo entonces el mismo procedimiento de aplicar la definición del lugar geométrico, que sería la distancia del punto a la directriz es la misma distancia que del punto al foco. La distancia del punto a la directriz, el punto P' sobre la directriz, donde tenemos el pie de la perpendicular, tiene coordenadas x menos p. La directriz es la recta de ecuación y igual a menos p. Si aquí está el foco en el punto de coordenadas 0p y el vértice en el punto 0, 0, la directriz está entonces simétricamente con respecto al vértice, ubicada entonces acá sobre la recta y igual a menos p. Distancia p hasta el foco, distancia menos p hasta la directriz. Bueno, entonces, ¿cómo son las distancias? La distancia de P a P' sería entonces la magnitud de Y menos P, o sea, la magnitud de Y más P. Es igual a la distancia de el punto al foco. Y la distancia del punto al foco es la raíz de x2 más Y menos P al cuadrado. Desarrollando el cuadrado, haciendo reducción de términos semejantes, encontramos la ecuación x2 igual a 4py. Forma estándar entonces de la ecuación de la parábola vertical con vértice en el origen y eje sobre el eje y. x2 igual a 4py. Vamos ahora a pensar en nuestra primera posición de parábola horizontal con vértice en el origen. Si nosotros hacemos acá una traslación de ejes y movemos entonces el vértice del punto 0, 0 al punto de coordenadas HK, veamos entonces qué encontramos. Hacemos esta traslación, pasamos el vértice del punto 0, 0 al punto de coordenadas HK, o sea que por ese punto de coordenadas HK
estaríamos determinando unos nuevos ejes x' y y', los cuales se relacionan con los ejes horizontales por medio de la ecuación x' igual a x menos h, y' igual a y menos k. Si piramos entonces esta parábola referida a los ejes x' y y', tiene entonces la misma forma que la ecuación estándar que ya habíamos desarrollado para esta parábola, y' al cuadrado igual a 4p x'. Si aplicamos entonces la relación x' igual a x menos h, y' igual a y menos k, nos queda entonces la parábola referida a los ejes x e y la forma de la ecuación como y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. Sería entonces la forma general de una ecuación de parábola con vértice en HK, el eje paralelo al eje X, el eje de la parábola paralelo al eje X. Entonces acá el punto vértice tiene coordenadas HK, ubiquemos el foco. El foco está a distancia P del vértice sobre el eje de la parábola. El eje de la parábola es el eje X', que con respecto a al sistema de coordenadas inicial sería y igual a k. O sea que este foco va a tener coordenadas h más p y en y la misma coordenada del vértice k. O sea que este eje y' es la recta y igual a k. Si p es mayor que 0, tenemos la parábola abierta hacia la derecha, y si p es menor que 0, tenemos la parábola abierta a la izquierda. Ahora miremos cómo quedaría la ecuación para la directriz. La directriz entonces está situada perpendicularmente, es una perpendicular al eje de la parábola, a distancia entonces P del vértice simétricamente tomada con respecto al foco. O sea que este punto acá, si esta distancia aquí del vértice al foco es P, aquí viene menos P. Entonces las coordenadas o mejor dicho, la ecuación para la directriz sería x igual a menos p más h. En la misma forma vienen las ecuaciones para la parábola que se abre hacia la izquierda, solo considerando que p es menor que 0. Lo mismo vamos entonces a mirar con respecto a la parábola vertical, desplazando ahora entonces el vértice del punto de coordenadas 0, 0 al punto de coordenadas HK. Entonces estaríamos desplazando el vértice al punto de coordenadas HK. Hemos hecho entonces una traslación de ejes, hacemos las mismas consideraciones que hacíamos en la parte anterior. Si acá entonces por este vértice de coordenadas HK hacemos pasar los nuevos ejes x' y y', con respecto a esos nuevos ejes, la parábola tiene como ecuación x' al cuadrado igual a 4p y'. Refiriéndonos al sistema original de ejes xy, haciendo entonces las equivalencias x' igual a x menos h, y' igual a y menos k, tenemos la forma estándar de esta ecuación como x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Aquí mostramos entonces cuando p es mayor que 0, cóncava hacia arriba, cuando p es menor que 0, cóncava hacia abajo. La situación entonces del foco y la directriz estarían dadas en términos del vértice que ya es HK. O sea que si ahora el eje de la parábola es la recta, el eje Y', que con respecto a los ejes originales sería la recta X igual a H. Entonces sobre este eje
a una distancia P del vértice ubicamos el foco. El foco entonces tendrá coordenadas H, P. Y luego para ubicar la directriz, a partir del vértice también tomamos la distancia P simétricamente con el foco y tendríamos entonces acá la ecuación para la directriz Y igual a K menos P. En la misma forma se ubican vértices y focos cuando P es menor que 0, solo que ahora entonces ya la concavidad va hacia abajo. Estas son entonces las posiciones estándar de las parábolas con respecto a los ejes coordenados X e Y o paralelos a los ejes coordenados. Vamos entonces ahora a mirar con respecto a estos puntos ubicados o a estos segmentos notables de la parábola. Hablemos un poco de esa cuerda focal que dijimos se llamaba el lado recto de la parábola. Vamos a hablar de esta cuerda AC, que es la cuerda perpendicular al eje de la parábola y que pasa por el foco. Entonces, aquí estamos con un gráfico que nos muestra una parábola Y2 igual a 4px. Si tenemos entonces estos par de extremos del lado recto, el extremo A tiene coordenada en X la coordenada del foco, o sea que al punto A va a corresponder la coordenada en X sería P, que es la del foco, y la coordenada en Y, la que le corresponde de acuerdo con la ecuación, Y2 igual a 4P, y como X es igual a P, entonces 4P por P, o sea, Y2 igual a 4P al cuadrado, de donde Y es igual a más o menos 2P. Con eso entonces estaríamos diciendo que para los dos extremos A y C, donde la primera componente es P, las segundas componentes serían respectivamente 2P y menos 2P. Ahora, la longitud del lado recto va a ser entonces la magnitud del segmento AC. La magnitud de ese segmento estaría dada entonces por la raíz cuadrada de P menos P, y acá sería 2P menos 2P al cuadrado, o sea pues 4P al cuadrado, o sea que simplemente la longitud del lado recto es igual a 4P. Entonces, en la ecuación de la parábola, siempre cuando vemos acá esta expresión general, Y2 igual a 4px, este 4p nos está mostrando la longitud del lado recto. Veamos una ilustración de una parábola. Hagamos un ejemplo. Determinemos entonces la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el punto de coordenadas menos 4, 3 y su foco en el punto de coordenadas menos 1, 3. Ubiquemos entonces en un sistema de referencia de coordenadas XY ese vértice que está entonces en el punto de coordenadas menos 4, 3. Entonces acá está ubicado el vértice en ese punto menos 4, 3.
Bueno, voy a rediseñar acá los ejes, el eje Y, el eje X. Ubiquemos el foco en el punto de coordenadas -1, 3. Entonces aquí está el foco. O sea que vértice y foco deben estar sobre el eje de la parábola. Entonces el eje de la parábola va a ser esta horizontal de ecuación y igual a 3. El vértice tiene coordenadas HK en general, o sea que para el caso H es igual a -4 y K es igual a 3. De manera que la ecuación de esta parábola es de la forma y menos K al cuadrado igual a 4P X menos H. Para el caso entonces sería y menos 3 al cuadrado es igual a 4P por X menos H. H es igual a -4, entonces X más 4. Ahora veamos qué sería P. P es la distancia focal, la distancia que hay entre el vértice y el foco. El vértice está en el punto de coordenadas -4, 3, el foco está en el punto de coordenadas -1, 3. O sea que acá esta distancia del vértice al foco, que sería P, es entre -4 y -1, o sea que la distancia P es igual a 3. De manera que la ecuación es y menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 3, 12, X más 4. Ese 4P, ese 12, nos está mostrando cuál es la longitud del lado recto de esta parábola. O sea que para esta parábola el lado recto es una cuerda de longitud 12. Terminemos entonces de representar la parábola. Saquemos la ecuación de su directriz. ¿Cuál sería entonces la directriz para este caso? Entonces aquí tenemos el vértice. Vamos a tomar entonces a partir del vértice simétricamente. Al otro lado tomamos entonces la misma distancia P de 3. Entonces este punto sería un punto que sería el pie de la perpendicular por donde pasa la directriz. Esa directriz la hemos llamado delta y su ecuación entonces, si aquí va -4, aquí iría el punto de coordenadas -7, 3. Todos los puntos sobre la directriz son los puntos X igual a -7. Esa sería entonces para este caso la directriz. La parábola entonces se abre hacia la derecha. Vemos pues que esta sería la parábola dada. Muy. Vamos entonces ahora a mirar la forma general de la ecuación para una parábola. Consideremos la ecuación canónica general de una parábola horizontal, y menos k al cuadrado igual a 4px menos h. Desarrollando estos cuadrados, la ecuación se transforma como y2 menos 4px menos 2ky más k2 más 4ph igual a 0. O sea que ahí tenemos pues término en y2, término en x, en y término independiente. No hay entonces término en x2, solamente hay entonces una variable que queda elevada al cuadrado. Llamemos c igual a 1,
D igual a menos 4P, E igual a menos 2K y F igual a K2 más 4PH. O sea que la ecuación queda de la forma CY2 más DX más EY más F igual a 0. De la misma forma, si tomamos la parábola vertical, llegaríamos a una expresión AX2 más DX más EY más F igual a 0. O sea que las dos ecuaciones que hemos obtenido son casos especiales de la ecuación AX2 más CY2 más DX más EY más F igual a 0. Ahora, si tenemos la ecuación general AX2 más CY2 más DX más EY más F igual a 0, veamos en esa ecuación cuando tenemos una parábola. Entonces vamos a caracterizar de acuerdo a los coeficientes las parábolas. Entonces cuando A es igual a 0 y C es diferente de 0, o sea, solamente uno de los términos cuadráticos estaría presente. Si no hay término en X2, entonces hay término en Y2. A igual a 0, C diferente de 0 y D diferente de 0. O sea que la otra variable aparece lineal. Aparece la variable en Y cuadrática y la variable en X debe aparecer lineal. D diferente de 0, entonces se trata de una parábola horizontal. Cuando A es distinto de 0 y C es igual a 0, o sea que si no figura el término en Y al cuadrado, debe figurar el término en X al cuadrado. Y cuando figura X al cuadrado, la otra variable, la variable Y, deberá aparecer en términos lineales. E deberá ser diferente de 0. En ese par de casos, la ecuación representará una parábola. Veamos un ejemplo para llevar a una forma de ecuación general de parábola, una ecuación de segundo grado, de la forma 2x2 más 5y menos 3x más 4 igual a 0. En este caso entonces el término en A es 2, C no aparece, el término en Y2 no aparece, D es menos 3, o sea, D es diferente de 0, debemos entonces esperar que en esa ecuación haya una parábola, haya representada una parábola. Démosle entonces la forma estándar a esta ecuación. Cuando estamos llevando entonces a la forma general de una ecuación, recuerde que la que lleva el término cuadrático tiene coeficiente 1. Entonces dividamos toda la ecuación por 2. Entonces x2 más 5 medios de y menos 3 medios de x más 2 es igual a 0. Ahora completemos cuadrados en x. Entonces quedaría x2 menos 3 medios de x. Aquí vamos a pasar al otro lado, lo que tiene que ver con y, sería menos 5 medios de y el término independiente. Completamos el cuadrado, o sea que debemos sumar acá 9/16, lo mismo entonces al otro lado de la ecuación, sumamos 9/16. De esta forma hemos completado a la izquierda el cuadrado x menos 3/4 al cuadrado, igual a menos 5 medios de y menos 23/16. Acá debemos sacar un factor. Iluminémonos con la ecuación de la parábola a la cual debemos llegar. Recordemos que la ecuación de la parábola en este caso sería x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k.
Entonces esta es la forma que quiero dar a este lado de la ecuación. O sea que aquí voy a sacar un término constante que sería el coeficiente de y menos 5 medios como factor del resto de la expresión. Y menos, como aquí es 23/16 y aquí tengo un factor menos 5 medios, entonces voy a hacer lo siguiente: 23/16 por menos 2/5. De modo que menos 5 medios por menos 2/5 es 1 y quedaría multiplicado por 1, lo cual entonces no altera la expresión. O sea que la forma de la ecuación de esta parábola es x menos 3/4 al cuadrado igual a menos 5 medios de y, aquí queda menos menos, queda más, 23/40. Aquí ya entonces la forma de la parábola ya está en su forma estándar y podemos decir que esta parábola tiene su vértice en el punto de coordenadas HK, que para el caso sería el punto de coordenadas 3/4 menos 23/40. 4p es igual a menos 5 medios. 4p en este caso es menos 5 medios. O sea que la longitud del lado recto sería 5 medios. P es entonces menos 5/8. Este P negativo nos dice que la parábola es cóncava hacia abajo, o sea que se abre hacia abajo. El vértice es HK, o sea que el vértice de esta parábola es el punto de coordenadas 3/4 menos 23/40. El foco para la parábola entonces tiene H, que es 3/4, y la segunda coordenada sería la coordenada K menos 23/40 más P, pero P es menos 5/8. O sea que las coordenadas del foco son 3/4 menos 6/5. La directriz para esta parábola sería la recta y igual a K, que en este caso es menos 23/40, menos P, pero P es menos 5/8, queda entonces más 5/8. O sea que la directriz es la recta Y igual a 1/20. Ilustremos entonces cuál sería la curva. Si aquí tenemos los ejes X y Y, ubiquemos entonces el vértice en coordenadas 3/4 para X menos 23/40 para Y. O sea que el vértice sería un punto acá. Esta recta X igual a 3/4 sería el eje de la parábola. Aquí está el vértice, el foco sería pues acá, la curva se abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo. La directriz es la recta horizontal Y igual a 1/20. Es aproximadamente entonces lo que sería pues la gráfica para esta parábola. Hasta acá entonces hemos dado los elementos fundamentales para esta curva. Ustedes podrán ampliar sus conceptos leyendo el módulo correspondiente a la parábola y tratando de responder
las preguntas que están enunciadas al principio del capítulo, al principio del módulo 30. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en el curso de Geometría Vectorial, un programa de UDA Arroba de la Universidad de Antioquia.